Tratamiento de los trastornos de la personalidad. Tratamientos de los trastornos de la personalidad. 1. Aspecto clave. No es hasta la convocatoria del 2008 cuando aparece por primera vez una pregunta relacionada con los tratamientos en trastornos de la personalidad. Desde esa convocatoria del 2008, el número de preguntas se ha incrementado progresivamente, llegando a haber hasta 5 preguntas en la convocatoria de 2014. El tipo de pregunta más común es acerca de contenidos vinculados a la terapia dialéctica conductual PIR 17, 169 preguntas. Tratamientos en el trastorno de personalidad. Los trastornos de personalidad son una de las áreas de la psicología clínica que más preguntas están generando en los últimos años. No obstante, en las primeras convocatorias no era una área con excesiva relevancia. En cuanto a los tratamientos, la mayoría de las preguntas se referían a enfoques terapéuticos aplicables de forma preferente al trastorno límite de personalidad, apareciendo otras preguntas más generales sobre terapia aplicable al conjunto de trastornos de personalidad. Por añadidura, también se considera relevante distinguir el trastorno evitativo de la personalidad, dado que cuenta con un enfoque terapéutico probablemente eficaz. Es por eso que se optará por una presentación de los tratamientos bajo esa triple categorización, es decir, terapia para el trastorno límite de personalidad, terapia para el trastorno evitativo y de la personalidad y terapia para el conjunto de trastornos de personalidad. Terapia para el trastorno límite de personalidad, terapia para el trastorno evitativo de personalidad y terapia para el conjunto de trastornos de personalidad. Tratamientos psicológicos. El tratamiento que ha suscitado mayor número de investigaciones para el abordaje de trastorno límite de personalidad es la terapia dialéctica conductual. Y hay bien otros enfoques relevantes tanto para este como para el conjunto de trastornos de personalidad. Tratamiento psicológicos del trastorno límite de personalidad. Tratamiento psicológico del trastorno límite de personalidad. Trastorno límite de personalidad. TLP. Trastorno límite de personalidad. Terapia dialéctica conductual. Tratamiento. Terapia dialéctica conductual según Linehan 1993. Esa terapia criada especialmente para el tratamiento de los trastornos límites de personalidad, TLP, graves con alto índice de conductas suicidas. La orientación teórica de DBT es una mezcla de 3 posiciones. A. La orientación conductual. B. La filosofía dialéctica enfatiza el cambio como parte de la realidad. C. Meditación Zen. Esta terapia introduce el entrenamiento en mindfulness como parte de la estrategia terapéutica a utilizar. El programa brinda mucha importancia a preservar al terapeuta en el cumplimiento de su labor, asumiendo que se trata de una tarea de alto voltaje emocional y que necesita apoyo permanente para evitar el burnout. La terapia grupal es un entrenamiento estructurado y con fuertes componentes educativos de habilidades sociales que tiene 4 módulos. El entrenamiento grupal estructurado tiene 4 módulos.
módulo de habilidades de conciencia, módulo de habilidades de efectividad interpersonal, módulo de habilidades de regulación emocional y módulo de tolerancia a la frustración. Otra, la terapia conductual, tratamiento, técnica de terapeuta conductual, técnica de terapia conductual, en la terapia conductual. Según Iroga y Erasti, Iroga y Erasti, la terapia de conducta también podría considerarse un tratamiento psicológico probablemente eficaz del TLP, a pesar de contar con muy pocos datos publicados, pues existe una muestra reducida de buenos diseños de caso único. Terapia basada en la mentalización. Terapia basada en mentalización para TLP. Terapia basada en la mentalización. MBT, Batman y Fonagi, 2002. Batman y Fonagi, 2002. Terapia de orientación psicodinámica es la que argumenta que los TLP tienen una ausencia o deterioro en la capacidad de mentalizar que se pone de manifiesto especialmente en un contexto de relación de apego. El tratamiento está organizado para facilitar la capacidad de mentalizar en el contexto de terapias individuales y de grupo. La mentalización se define como la capacidad implícita y explícita de interpretar las acciones propias y de los otros en base de estados mentales, deseos, intenciones, sentimientos y pensamientos. Supone reconocer que lo que está en la mente de otro y en la propia es un estado mental. Otros tratamientos para TLP. Terapia cognitivo-analítica. Tratamientos según terapia cognitivo-analítica, CAT, Ryle, 1979, basada en un modelo de psicoterapia breve interrogada propuesta por Ryle. Es una psicoterapia focal y estructurada. En la actualidad, aunque no ha sido diseñada exclusivamente para el TLP, y sí está siendo especialmente relevante en esta patología. Se explica la etiología de los TLP como pacientes con múltiples estados de Self, con estados disociados que influyen en la génesis de la sintomatología. La aparición clínica dependerá del estado mental activado, que va a estar en relación con el patrón interpersonal subyacente que está ya conformado por los roles recíprocos introyectados y por una emoción nuclear básica. Terapia basada en la transferencia. Terapia basada en la transferencia de Ehrenberg, 1999. La característica de esta modalidad de terapia es que en las primeras etapas de tratamiento solo se analiza e interpreta la transferencia negativa, dejando para etapas posteriores el análisis de otros aspectos de la relación terapéutica. El tipo de esoterapia está protocolizada y tiene algún estudio que apoya su eficacia y, aunque no ha sido en la guía de tratamientos eficaz, es suficiente reconocimiento internacional como para ser considerada también en el ámbito clínico. Psicoterapia grupal interpersonal para TLP. Tratamiento con psicoterapia grupal interpersonal, Marciali, Munro
Bloom, Marciali Munro, Bloom, 1994. Se trata de un programa acotado de 30 sesiones que se propone mejorar el manejo de los límites y el control emocional, facilitando conexiones entre los miembros del grupo que sirvan para incrementar las habilidades interpersonales de los participantes. Terapia de grupos psicodinámica. Terapia de grupos psicodinámica. Según Roller y Nelson, 1999. Combina estrategias de interpretación y apoyo con un formato abierto. El objetivo principal es facilitar al paciente un espacio que incremente su capacidad para identificar los mecanismos proactivos y los procesos de identificación disfuncionales que acompañan su malestar, incrementando su poder de discriminación para lograr una mayor estabilidad emocional. Los autores proponen que el trabajo sea realizado siempre con dos terapeutas, pues consideran que la coterapia es necesaria para regular la elevada toxicidad del sistema. Programa TEPS. System Training for Emotional Predictability and Problem Solving. Bloom 2008. Programa TEPS. Es una intervención psicosocial que combina terapia cognitiva conductual, entrenamiento en habilidades y componentes sistémicos. Se trata de un tratamiento grupal pautado para 20 sesiones semanales de 2 horas, conducido por 2 facilitadores. Los participantes se reúnen en una sala de conferencia, lo que da a las sesiones un carácter de seminario de entrenamiento. No se ofrecen sesiones individuales. El componente sistémico El componente sistémico es central y se basa en la inclusión de familiares, allegados y conocidos, así como otros profesionales de salud comprometidos con la recuperación del paciente. No es eso, es que es un amigo. Está bien. Abordajes sociales y comunitarios. Abordajes sociales y comunitarios. Programa Edmonton. No nidoterapia. Gracias. Programa Edmonton. Walk y nidoterapia. Programa Edmonton. El trabajo central está enfocado en la terapia de grupo, aunque el menú de herramientas terapéuticas es muy variado. La participación en el programa es intensiva, razón por la que está prevista una fase de preparación para los candidatos a ingresar, pese a lo cual el impacto inicial en la primera semana suele ser dramático. El trabajo está diseñado para llevarse a cabo con los dispositivos de la terapia grupal utilizando otros formatos. La duración estimada del programa para todos los pacientes es de 18 semanas. 18 semanas y está dividido en 3 fases de 6 semanas cada una, que cada paciente debe cumplir de acuerdo con la misma secuencia. De manera regular participan unos 40 pacientes y cada semana se produce una rotación de entre 2-3 integrantes. Vale. Otro tratamiento, SWOPG. Se trata de un programa específico de psicoterapia grupal con 3 meses de duración que integra principios psicodinámicos de análisis transaccional,
terapias no verbales y socioterapia. La nidoterapia se presenta como innovación. La nidoterapia se presenta como innovación terapéutica para personas con trastornos crónicos, cuyo objetivo es promover cambios en el medio ambiente que permitan una mejor adecuación en el individuo y el trastorno. En el individuo y en el entorno. Su aplicación no es circunscrita a pacientes con TP, trastorno de personalidad, aunque este es un grupo especialmente adecuado para su implementación. La denominación del abordaje se inspiró en el término latino, en referencia al nido que sirve de la base para la incubación y el nacimiento de las crías de muchos animales, y que empleamos como metáfora de las relaciones humanas. La psicoterapia se desarrolla a lo largo de 5 fases. 1. Identificación de los límites de nidoterapia. 2. Análisis medioambiental completo. 3. Implementación del cambio ambiental acordado. 4. Supervisión del proceso. Y 5. Reajustar el camino. Tratamiento para el trastorno evitativo de la personalidad. Trastorno evitativo de personalidad. Tratamiento, terapia conductual. Entrenamiento en habilidades sociales y exposición gradual. Varios estudios publicados apoyan al entrenamiento en habilidades sociales y la exposición gradual como tratamiento probablemente eficaz, aunque un problema serio de estas terapias es su pobre mantenimiento a largo plazo. Tratamiento de los trastornos de personalidad. Terapia cognitiva. Ejemplos de terapia. Terapia basada en los esquemas Jung 2003. Su abordaje terapéutico incluye estrategias cognitivas, emotivas, experienciales y conductuales. Uno de los rasgos típicos de este modelo es la vinculación que se establece entre patrones actuales de la vida y su origen en experiencias infantiles, familiares sobre todo. De manera que la terapia centrada en esquemas es una de las terapias cognitivas actuales en donde se da una explicación histórica del problema del paciente, lo cual la diferencia de otros modelos más clásicos. Terapia basada en las esquemas Jung 2003. Otra terapia que son terapias cognitivas para trastornos de personalidad, TP. Terapia de valoración cognitiva. Terapia de valoración cognitiva, según Wessler, 1984 y 1987, se configura sobre el aprendizaje social y sus procedimientos incluyen elementos de la terapia centrada en el cliente, la terapia Gestalt y la terapia racional emotiva. Oriente interpersonal. Tratamiento. Terapia, análisis estructural del comportamiento social. Benjamin, 1974-1993. Análisis estructural del comportamiento social. Esta terapia busca integrar la conducta social
las relaciones de objeto y la psicología de sí mismo. Es un modelo que entiende que la mayoría de los padres oscilan entre la guía y el control sobre los hijos hasta que ellos lleguen a ser dueños de su propio destino. Pero se encuentran también algunos padres para quienes la exigencia de sumisión a los hijos es esencial, siendo estos últimos percibidos como una mera prolongación de los padres. Ni que decir tiene que este tipo de vínculo impide el desarrollo de una auténtica autonomía. Toma de la teoría general del sistema el supuesto de la interdependencia entre los componentes afectivos, conducta y cognición. Basándose en estos planteamientos, se elaboran modelos terapéuticos cuyo abordaje es de orientación dinámica y interpersonal. Psicoterapias individuales. Psicoterapias individuales. No me digas, podría haber sido la nuestra. Analítica existencial y terapia humanístico-existenciales. Big Wagner. Oriente terapéutica que enfatizaba los dilemas existenciales del paciente por encima de la lucha entre deseos y defensas. El conflicto central de la teoría psicoanalítica. El movimiento existencial de psicoterapia tuvo una evolución muy fértil, dando lugar al desarrollo de una gran diversidad de enfoques terapéuticos que se engloban dentro de las denominadas terapias humanístico-existenciales. Esta corriente es un vasto conjunto de abordaje que incluye desde el enfoque centrado en la persona Rogers, la logoterapia Frankl, la terapia Gestalt, Peris y la psicoterapia existencial May y Yalom. Otra terapia de psicoterapías individuales es la psicoterapia enfocada en la emoción, Greenberg, 2002, centrada en el trabajo con las emociones como núcleo de las intervenciones terapéuticas, ajustándose a 4 principios fundamentales. 4 principios fundamentales tiene esta psicoterapia basada en la emoción, Greenberg, 2002. A. Darse cuenta y activar la emoción. B. Potenciar la regulación de la emoción. C. Reflexionar sobre la emoción. D. Transformar la emoción asociada con la perturbación que aqueja al paciente. Despierta tu curiosidad. Booking.com. Patricia Sánchez, amante de la vida sana. Terapia. Trabajo con el perdón y reconciliación. Worthington, 2006. Worthington, 2006. Trabajo con el perdón y la reconciliación. El foco principal de este modelo es que la presencia de profundas vivencias de rencor y deseo de venganza son el factor dominante que activan determinadas perturbaciones de personalidad. Son personas cuyo padecimiento es consecuencia de una elaboración particularmente negativa de situaciones de estrés, en las que se han experimentado daños o lesiones de distinta naturaleza. El tratamiento se despliega a largo de 5 fases y responden al acrónimo inglés REACH. Real, Empathy, Altruism, Commitment y Holding. La terapia asiste al paciente para que pueda. Esa terapia, trabajo con el perdón y la reconciliación de Worthington, 2006. Está así 5 fases.
se halle, reol, empatice, altruir, omiment, holding. 1. Recordar más objetivamente el daño que se siente haber padecido. 2. Empatizar con la persona que produjo el daño. 3. Tener un gesto altruista de perdón. 4. Comprometerse con la experiencia del perdón. Y 5. Aprender a mantener la actitud de perdón ante las dudas. Aunque yo no sabía gran cosa de la suya. Psicoterapias grupales. En el trastorno de personalidad. TP. Modelo de tiempo limitado del Plan de Salud de Harvard. Bushman, 1996. El propósito de Bushman, en 1996, el propósito del grupo es facilitar nuevos aprendizajes en la interacción social y la mejor capacidad de adaptación mediante el aumento de los recursos de autoobservación y regularización de las relaciones con los demás. Se trata también de un formato ambulatorio y el programa de tratamiento previsto para 6 meses. Admite una renovación del contrato y habilita al paciente para reiniciar el proceso en un grupo nuevo. Por otra parte, haber diseñado una serie de estrategias de abordaje psicológicos en los trastornos de personalidad que se derivan de las terapias presentadas anteriormente. Estas estrategias enfatizan en la relación terapéutica con los pacientes como método de manejo efectivo. A continuación, se presentan algunas pautas para el manejo terapéutico de los trastornos de personalidad atendiendo a los lunes del DCM. Estrategias de manejo para el trastorno paranoide. Estrategias de manejo. Trastorno paranoide. Estrategias de manejo. Respetar la desconfianza y no presionar. Ser claro y coherente. Proporcionable control de las sesiones. Abstenerse de presionarle para que le hable sobre pensamientos o sentimientos delicados. Respetar su visión del mundo, acordar objetivos. Empezar por temas menos sensibles. Intervenciones más centradas en síntomas, problemas. Examinando problemas indirectamente. Aumentar percepción de autoeficacia en las situaciones problemas. Proporcionarle más control sobre el contenido de las sesiones, sobre la tarea en su casa o sobre la programación de los encuentros con el terapeuta. En interacciones interpersonales, trabajar sobre todo asertividad. Modificar las clasificaciones dicotómicas, distinguir las personas fiables de las que no son. Final de tratamiento, posibilidad de trabajar empatía, inversión de roles. Ha sido estrategia de manejo para trastorno paranoide. Estrategia de manejo, trastorno esquizoide. Trastorno esquizoide, estrategia de manejo. En cuanto a la psicoterapia, está indicada la de tipo individual y a largo plazo, abordar problemas primarios, motivos de consulta, antes de cuestionar el estilo de vida que él no suele vivir como disfuncional. Valorar pro y contra de aislamiento. Reducir aislamiento social. Criar sentido de intimidad con los otros. Relación terapéutica. Terapia de grupo. Contacto controlado. Grupo heterogéneo.
F. Ampliar registro emocional. Lo habitual es no advierta sus propios sentimientos. Ayudar a explorar experimentación de emociones positivas. Señalar el valor de la comunicación emocional. Lograr que el paciente encuentre un ámbito facilitador para sus actividades laborales más que modificar su fuerte tendencia a evitar la interrelación con los demás. En base a lo anterior, posibilidad de trabajar empatía, teoría de la mente. Ayudar a que el paciente desarrolle un sentido de intimidad con los demás a través del trabajo con pensamientos disfuncionales. Han sido estrategias de manejo en trastorno esquizoide. Trastorno esquizotípico. Trastorno esquizotípico. Estrategia de manejo. Restablecer una sólida relación terapéutica. Rehabilitación psicosocial. Cuidado de los aspectos básicos y prácticos de la vida cotidiana. Higiene personal, conseguir y observar un empleo, encontrar vivienda, conocer personas. A veces puede ser necesario incluso contacto diario, aunque sea telefónico. Inicio con tareas pequeñas y manejables. Instrucciones claras. Identificar las distorsiones cognitivas y ayudarle a desafiarlas. Cultivo de la educación social. Doble A, H, doble S. SS. Cultivo de adecuación social. Ayudarle a reducir la agresividad para que logre una mayor acogida social que favorezca la interacción. Tolerar creencias, pero tratar de reducir la distancia entre lo que imagina, lo que intuye o lo que supone o lo que puede haber objetivo. Hemos hablado de estrategias de manejo en trastorno paranoide, trastorno esquizoide y trastorno esquizoido típico. Seguimos con trastorno antisocial. Trastorno antisocial. Estrategias de manejo en el trastorno antisocial. He visto que me has escrito, pero no te puedo contestar ahora. Contestar el uno. Plantear estratégicamente el tratamiento. Logro de objetivos y ventajas, desventajas. Límites claros y no punitivos. Es conveniente que el terapeuta sea visto como alguien inteligente y agradable, no como figura punitiva de autoridad. Reconstrucción de su biografía para que conecte su situación actual con acontecimientos pasados. Ayudar a que muestre confianza en sí mismo, objetividad fiable pero no infalible. Estilo interpersonal distendido y no defensivo. Claro sentido de límites personales y gran sentido del humor. Avanzado tratamiento, posibilidad de trabajar empatía, inversión de roles. Trastorno antisocial, estrategias de manejo. Seguimos con el trastorno límite. Estrategias de manejo. Relación terapéutica. Mucha alma. Énfasis en comunicación clara, franca, evitando equívocos, manteniendo coherencia entre lo verbal y lo no verbal y cumpliendo lo acordado. Límites claros. Tolerar emociones negativas muy intensas del paciente. Trabajar la regulación emocional. Contención. No presionar, dejar claro que siempre tiene la opción de no hablar sobre temas delicados hasta que no se sienta dispuesto a hacerlo. Terapeuta atento a sus propios signos de malestar, respondiendo a ellos con sensibilidad.
empezar con problemas que fijan o a introspección y foco en síntomas conductas menos amenazador. Reducir los pensamientos dicotómicos, los impulsos y las emociones asociadas a él. Afrontar los comportamientos autodestructivos. Habilidades: efectividad interpersonal, manejo de malestar, regulación de emociones y jaque de conciencia. Estrategias de manejo para trastorno límite. Trastorno histo... Trastorno histriónico. Adaptarse al estilo emocional del paciente. Aclarar que el objetivo no es eliminar las emociones, sino utilizarlas de un modo más constructivo. Evitar excesiva familiaridad. Dar a su pensamiento global e impresionista un matiz más sistemático y centrado en el problema. Ventajas, desventajas de conductas manipuladoras. Asertividad para comunicar deseos y además identificarlos y presentarles adecuada atención. Identificar deseos ligado a identidad. Eso que soy aunque no sepa que lo soy. No asumir el papel del salvador, papel activo, encuadre. Trastorno histriónico, estrategias de manejo. Trastorno narcisista, estrategias de manejo. No encontrar en lucha de poder. Respetar pero actuar firmemente. Bajar de discursos abstractos a cuestiones concretas y reales. Y los cuchillos que utiliza Tommy están en la furgoneta. Le importa que exista. Trabajar distorsiones cognitivas de sí mismo y de las relaciones. Sustituir fantasías por metas reales. Desarrollo de empatía. Prestar atención a su falta de empatía, desdén y explotación. Incluye metacomunicación por parte de terapeuta. Activar esquemas emocionales relacionados con sentimientos y reacciones de los demás. Inversión de roles, dramatización. Modos alternativos de tratar al otro. Diferenciar pensamiento, emoción, conducta. Empezar por mínimo registro de pensamiento. Frenar, aunque sea levemente. Impulsividad. Trastorno narcisista, trastorno histriónico y trastorno límite, trastorno antisocial. Estrategias de manejo. Lo que no sabe el ladrón es que las huellas de los nudillos también son únicas. Estrategias de manejo en otros trastornos. Trastorno evitativo. Ni posible ni deseable. Enseñarles simplemente a eliminar depresión y ansiedad. La solución es el problema. Redefinir las emociones como una fuente de información. Empatía y calidez. Aumentar tolerancia a emociones negativas. Pensador por sesión. Desterrar creencias sobre la imposibilidad de no tolerar emociones. Evitación como estrategia de regulación emocional, pero valorar ventajas, desventajas y otras alternativas. Ojo con los cambios de tema en la misma sesión. Considerar en todo momento su opinión. Reforzar mucho las críticas asertivas que haga. Dar apoyo.
Estrategias de manejo en trastorno evitativo. Estrategias de manejo trastorno dependiente. Hoy han abierto la caja fuerte y tú sabes. Es importante aclarar que el objetivo de tratamiento no es dejarle solo, sino ser capaz de actuar con autonomía sin perder sus relaciones, trabajar continuo, no dicotomía. Trabajar creencia implícita de competencia, abandono. Solución de problemas, promover la autonomía. Enseñar habilidades de autocontrol incluyendo la autoobservación, autoevaluación y autorefuerzo. Especial atención al castigo de la autonomía que puede venir por el entorno. Anticipación y trabajo previo. Si es necesario, sesiones de pareja o familiares. Ventajas, desventajas. Apoyo. Evitar el rechazo del paciente. Cuidado o convertirse en cuidador y experto. Desarrollar su papel activo. Reducir directividad, pero no completamente no directivo. Se angustian. Especialmente en el caso va a ser el terapeuta el que tenga que metacomunicar sobre la relación. Especial atención al final de la terapia, pérdida de relación. Trastorno dependiente, estrategias de manejo. Trastorno obsesivo, terapia de manejo. Estrategias de manejo en trastorno obsesivo. Al principio, plantear la terapia práctica centrada en el problema. Enfatizar logros intermedios. Aumentar el uso de recompensa y tolerancia hacia la novedad. Ojo con meterse a refutación directa, intelectualización y racionalización. Mejor experiencia directa, emocional, conductual. Emociones DC debería. Las emociones también son útiles. Aumentar la conciencia emocional. Relación terapéutica como campo de experimentación en emociones y aceptación sin criterios condicionales. Motivar al paciente que participe de forma activa. Son estrategias de manejo en trastorno obsesivo. Otros tratamientos han dado los mejores resultados, parecen estar en las relaciones con aquellos fármacos que reducen la impulsividad, la frecuencia de autolesiones y estabilizan el humor, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y SRF, algunos antiepilépticos y antipsicóticos. Seguidamente se presentan los tratamientos farmacológicos para los trastornos de personalidad, atendiendo a la organización por Luther. Estrategias de manejo en trastorno paranoide. Cuando existe ansiedad y episodios derivantes, el tratamiento de elección son neurolépticos a baja dosis. Bajas dosis. Trastorno paranoide. Trastorno esquizoide consiste en la prescripción de neurolépticos a dosis bajas, antidepresivos, psicoestimulantes con el objetivo de controlar los síntomas. Trastorno esquizotípico. Los neurolépticos a dosis bajas están indicados para el control de los síntomas psicóticos. Dada la alta incidencia de cuadros afectivos, en ocasiones está indicado el uso de antidepresivos para el trastorno esquizotípico. Trastorno antisocial.
Se utilizan estabilizadores de ánimo y antidepresivos. En la medida de lo posible se intentará no prescribir benzodiazepinas por el riesgo de adicción. Trastorno límite. La elección es la psicoterapia y bien a nivel farmacológico se tratará en función de los síntomas presentes. Trastorno histriónico. El tratamiento de elección es la psicoterapia y el tratamiento farmacológico será función de la sintomatología presente. Y el trastorno narcisista se suele requerir antidepresivos y estabilizadores de ánimo. Trastorno evitativo. A nivel farmacológico es oriente el uso de beta-bloqueantes y benzodiazepinas a dosis bajas. Trastorno dependiente. El tratamiento farmacológico estará en función de la sintomatología presente y trastorno obsesivo se suelen utilizar inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina, ISR. Eficacia de los tratamientos. Aunque no se han expuesto un buen número de psicoterapias para los trastornos de personalidad, Iroga y Erasti en Pérez 2010 revisan el conjunto de tratamientos para estas afecciones desde la óptica de valorar su eficacia. En el caso de los trastornos de personalidad, solo la guía de tratamientos psicológicos eficaces expone los resultados de las investigaciones en torno a la eficacia de los diferentes enfoques psicoterapéuticos. En el caso de Manual de Vallejo, el desarrollo del capítulo dedicado a los trastornos de personalidad tiene que ver con nuevos enfoques terapéuticos, haciendo solo alguna reseña a la eficacia de la terapia dialéctica conductual. Por eso, solo se presentará una tabla con la evidencia empírica sobre la eficacia de tratamientos en el trastorno de personalidad expuesta en el manual de M. Pérez. De modo que, ¿por qué no nos ahorra el viaje, señor Boswell? Hemos hallado una isla de hierba artificial cerca de la caja fuerte de los Lambert, que es el césped que tiene usted aquí. Está bien. Tenemos para el trastorno de personalidad límite la técnica terapia dialecto-conductual de Linean DBT y terapia de conducta en el Guía de Tratamiento Psicológico Eficaces de M. Pérez 2010, tratamiento probablemente eficaz, eficacia tipo 2, terapia de dialecto conductual, de Linean, DBT y terapia de conducta. Personalidad evitativa. La terapia es la terapia de conducta, habilidades sociales y exposición. Es un tratamiento probablemente eficaz, eficacia tipo 2, en M. Pérez 2010. Vale, a continuación voy a leer unas preguntas comentadas de las diferentes convocatorias y relativas a los tratamientos en los trastornos de personalidad. Pregunta. En PIR 14, pregunta 172. Señale la respuesta correcta. Respecto al tratamiento del trastorno de típico de personalidad. 1. El programa de tratamiento con mayor apoyo empírico para este trastorno es la terapia basada en mentalización. 2.
Pueden ser útiles estrategias terapéuticas que se utilizan para la esquizofrenia, dada la notable relación entre dos entidades clínicas. Y 3. El foco de tratamiento es la impulsividad característica de este trastorno. 4. El programa de apoyo empírico recibido para este trastorno es la terapia dialéctica comportamental. Y 5. Para el tratamiento de este trastorno se utilizan las estrategias terapéuticas que se aplican en el trastorno obsesivo compulsivo. La respuesta correcta es la 2. Pueden ser útiles estrategias terapéuticas que se utilizan para la esquizofrenia, dada la notable relación entre las dos entidades clínicas. Para el trastorno de esquizotípico. Voy a contarte lo más irónico. Mira, ahora se había despedido esta mañana. El tratamiento de diferentes síntomas relacionados con el espectro psicológico pueden ayudar en la mejora de la condición de un paciente con trastorno esquizotípico. El tratamiento varía en función de los síntomas presentes en el individuo. Por general incluye medicamentos así como terapias diferentes. Todos los procedimientos psicoterapéuticos parten de la idea de abordar los síntomas semejantes a los de un cuadro psicótico y de ahí que sean efectivas las estrategias terapéuticas utilizadas en la esquizofrenia. Opción 2, correcta. Del resto de opciones, la 1, terapia basada en la mentalización, y la 4, terapia dialéctica conductual, tiene que ver con su adecuación en el trastorno límite de personalidad, mientras que las opciones 3 y 5 son incorrectas, dado que ni la impulsividad es característica de este trastorno, ni el trastorno de personalidad, no hay una vinculación con el trastorno de obsesivo compulsivo. La pregunta PIR 17. Pregunta 123. Teniendo en cuenta la sintomatología característica del trastorno de esquizoide de la personalidad, ¿qué componente terapéutico se incluye a menudo en su tratamiento psicológico? ¿Qué tratamiento terapéutico se incluye en tratamiento psicológico? 1. Exposición introreceptiva. 2. Técnicas de focalización en síntomas psicológicos. 3. Entrenamiento en habilidades sociales. Y 4. Técnicas de mentalización. La respuesta es la 3. El componente terapéutico que se incluye en tratamiento psicológico en trastorno esquizoide es entrenamiento en habilidades sociales. Sí, y mucho. Le dio a mi padre una idea equivocada. Terapia dialéctica conductual. Yo admiraba. PIR 08, pregunta 143. ¿Cuál de las siguientes alternativas de tratamiento constituye en la actualidad el tratamiento psicológico más eficaz para tratar la ansiedad y la evitación fóbica que caracterizan la agorafobia? 1. La técnica de reestructuración cognitiva. 2. Técnicas de exposición en vivo. 3. Entrenamiento en respiración lenta. 4. Técnicas de exposición en imaginación. 5. Técnicas de desensibilización sistemática. No, ¿qué va? Todo menos eso. No he encontrado sangre del cuchillo. Ni de la víctima ni de mi cultivo. La respuesta es la 2. Ahora te toca. Tratamiento Jonah dice que no llevó ni psicológico más eficaz para tratar la ansiedad y la evitación fóbica son la técnica de exposición en vivo. En el tratamiento de la conducta de evitación agorafóbica se comenzó con procedimientos de exposición en imaginación como desensibilización sistemática o la inundación en imaginación. Sin embargo, los autores se
detectaron y ambos tratamientos no se mostraban suficientes de eficaz, sobre todo si se les comparaba con los resultados obtenidos con los procedimientos de exposición en vivo. Por lo cual, actualmente el tratamiento de elección es la exposición en vivo. Yo soy licenciado en historia. ¿En serio que sí murió Trotsky? PIR 09, pregunta 131. PIR 09, pregunta 131. Oye, será mejor que te vayas. De acuerdo con los criterios actualmente manejados por la psicología Orden de alejamiento. clínica basada en la evidencia, para el trastorno de personalidad, Si trepas, llegas enseguida. Y así acaba. está probablemente eficaz la terapia cognitivo-conductual dialéctica. 1. Trastorno personalidad narcisista, trastorno personalidad obsesivo-compulsivo. 3. Trastorno personalidad por evitación. 4. Trastorno personalidad esquizoide y trastorno de personalidad límite. La respuesta es la 5. El trastorno de personalidad límite No te alejes. se ha mostrado probablemente eficaz la terapia cognitivo-conductual dialéctica, Esta es la puerta por la que Grace salió. DBT. Y si él pudo salir, el asesino también. Tenemos que buscar residuos de cualquier otra persona. PIR 10. Pregunta 169. ¿En qué trastorno de personalidad se ha aplicado especialmente la terapia dialecto-conductual? Trastorno paranoide de personalidad, trastorno límite de personalidad, trastorno disociativo de personalidad, trastorno esquizoide de personalidad, trastorno antisocial de personalidad. La respuesta es la terapia de dialecto conductual se ha aplicado especial en el trastorno límite de personalidad. Límite de personalidad. No lo sé. A lo mejor lo tiraron por esa puerta. ¿Qué edad? ¿Por qué lo tiraron? La respuesta es la 2. Trastorno límite de personalidad. ¿Por qué no se puede bajar con el alma? La DBT fue creada de Marsha Linehan, especialmente para el tratamiento de los TLP graves con alto índice de conductas suicidas. La orientación teórica del DBT es una mezcla de 3 posiciones: orientación conductual, filosofía dialéctica, enfatiza el cambio convocante de realidad y meditación Zen. PIR 11. Pregunta 206. PIR 11, la pregunta 206. La terapia dialéctica conductual TDC, terapia dialéctica conductual de Marsha Linehan 93 para el trastorno límite de personalidad incluye 3 componentes del grupo terapéutico que ajusta a 4 módulos. ¿Cuál es uno de los 4 módulos? 1. El desarrollo de habilidades para regular las emociones. 2. La exposición o prevención de respuesta para el manejo de ansiedad. 3. La discusión cognitiva tipo PEC sobre las disfunciones emocionales de los pacientes. 4. El desarrollo de habilidades para la imaginación guiada. Y 5. El aprendizaje de estrategias para disminuir los comportamientos autolíticos. La respuesta es 1. Uno de los 4 módulos es el desarrollo de habilidades para regular las emociones. PIR 12,
PIR 12, pregunta 181. Los principales beneficios de TDC para el trastorno límite de personalidad son: 1. TDC, terapia dialéctica conductual. 1. Reducción de las conductas parasuicidas, de los días de ingresos y de las días de visitas a urgencia. 2. Reducción de las perturbaciones depresivas y de las conductas autolíticas. 3. Reducción de las perturbaciones depresivas y de la inestabilidad emocional. 4. Reducción de los consumos de sustancias y mejora la inestabilidad emocional. 5. Reducción del consumo de sustancias y de perturbaciones depresivas. La respuesta es la 1. El principal beneficio de la terapia dialéctica conductual para el límite de personalidad es la reducción de las conductas parasuicidas, de los días de ingreso y de las visitas a urgencias. PIR 14. PIR 14. Pregunta 168. Pregunta 168. Una de las aportaciones más importantes e innovadoras de la terapia dialéctica comportamental en el tratamiento de trastornos de personalidad TPL es: 1. La integración de la perspectiva psicodinámica y la perspectiva comportamental. 2. La incorporación de terapia de grupo. 3. La introducción de material escrito para los pacientes como apoyo a la terapia. 4. El énfasis en la aceptación y validación como requisito para conseguir el cambio. 5. El tratamiento de los pacientes con TLP en el marco de la terapia familiar. La respuesta es la 4. La terapia innovadora, terapia dialéctica comportamental innovadora en el tratamiento de personalidad límite es el énfasis en la aceptación y validación como prerequisito para conseguir el cambio. PIR 14. PIR 14, pregunta 169. El modelo terapéutico introduce el entrenamiento en mindfulness como parte de la estrategia terapéutica a utilizar para trastornos de personalidad es. ¿Cuál es este modelo? 1. Terapia dialéctica comportamental. 2. Terapia interpersonal, terapia de mentalización, terapia iónica, terapia cognitiva. ¿Cuál es ese modelo terapéutico? El entrenamiento mindfulness. Eso es la respuesta 1. La terapia dialéctica comportamental. El cerebro se enfoca en lo percibido a cada momento, en lugar de proceder con la normal rumiación acerca del pasado o del futuro. Actualmente constituye una estrategia terapéutica dentro de la terapia dialéctica conductual. PIR 15. PIR 15, pregunta 119. En el trastorno de personalidad límite, el tratamiento que mayor evidencia empírica ha recibido es: 1. Terapia basada en los esquemas. 2. Terapia centrada en el cliente. 3. Terapia interpersonal. 4. Terapia de conducta. Mayor evidencia empírica para el tratamiento de trastornos de personalidad límite ha sido la terapia de conducta. Terapia de conducta.
PIR 15, pregunta 120. PIR 15, pregunta 120. La terapia cognitivo-conductual dialéctica en el trastorno límite de personalidad ha obtenido buenos resultados en la mejoría de 1. Las relaciones interpersonales inestables. 2. Conductas autolíticas y de suicidio. Episodios de ira. 4. Alteración de identidad. Y el pozo. Descubre más sobre hábitos saludables. La respuesta es la 2. Las conductas autolíticas y de suicidio. La terapia dialéctica conductual es un tratamiento cognitivo-conductual centrado en la enseñanza de habilidades psicosociales desarrollado por Marshall Lineal, específicamente para el tratamiento de personas con trastorno límite de personalidad. Reforzar y renovar tu piel. 9 de cada 10 mujeres ven PIR 16, pregunta 131. ¿Te suena? Vende la planta para servirte y PIR 16, pregunta 131. Una de las características de la terapia dialéctica comportamental para el trastorno de límite de personalidad TLP, y la diferencia de la terapia cognitiva de conductual clásica. ¿Qué diferencia hay en terapia dialéctica comportamental y terapia cognitiva conductual clásica? 1. El énfasis en el cuadro del trastorno desde una perspectiva del sistema en la familia es el elemento clave. 2. El énfasis en el cambio de los contenidos cognitivos, ejemplo, distorsiones cognitivas. 3. La importancia otorgada a trabajar con las conductas que interfieren en la terapia. Y 4. La importancia otorgada a los sistemas cognitivos disfuncionales. ¿Vale? La respuesta a esa pregunta es la 3. Una de las características es la importancia otorgada a trabajar con las conductas que interfieren en la terapia. La DBT utiliza sesiones individuales, trabajo grupal, consultas telefónicas como parte importante de la terapia. Terapia grupal es un entrenamiento estructurado y con fuertes componentes educativos de habilidades sociales. Y la terapia individual está constituida por sesiones semanales alrededor de 60 minutos y tiene un foco y una estructura muy definidos dirigidos a eliminar las conductas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Eliminar las conductas que pueden interferir con el cumplimiento del programa. Opción, la respuesta 3, correcta, y modificar conductas que ejercen un efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente. conservantes. Es un queso equilibrado, fuente de proteínas y calcio. Señale cuál de los siguientes es el tratamiento más eficaz para TLP. 1. Terapia dialéctica conductual. 2. Psicoterapia psicoanalítica breve. 3. Terapia sistemática. 4. Terapia estratégica del yo. La respuesta es 1. El tratamiento de terapia de dialéctica conductual es el más eficaz en TLP. Según Pérez Fernández y Amigo 2011, la última actualización. Conservantes y aditivos. Es un tratamiento bien establecido. Porque no hay nada más natural que ser 100% natural. Bingo. Te agobia la dermatitis atópica. Y si no quieres aliviar el dolor y la roja de la piel. PIR 17. PIR 17. Pregunta 169. Ya estoy en casa. Tenemos que trabajar en ello más. En el marco de la TDC, terapia dialéctica conductual,
El principio fundamental de la teoría bisocial del trastorno límite de personalidad propone el principal problema del trastorno en la patología es 1. La agitación, 2. La interpretación literal del otro, la desregulación de las emociones y la falta de adherencia al tratamiento. ¿Vale? La respuesta es la desregulación de las emociones, el principal problema del trastorno, en la patología del trastorno. La desregulación de las emociones. Terapia interpersonal. PIR 09, pregunta 153. PIR 09, pregunta 153. ¿Cuál de los siguientes modelos terapéuticos constituye un abordaje de orientación dinámica y centra el tratamiento de los trastornos TLP en una perspectiva interpersonal? 1. Terapia dialéctica conductual de Linehan. 2. Terapia cognitiva de Beck y Freeman 95. 3. El análisis estructural del comportamiento social, Benjamin 93. 4. La terapia focalizada en los esquemas de Jung, de 1990. Y 5. La terapia de valoración cognitiva de Wessler. La respuesta es la 3. El análisis estructural del comportamiento social, Benjamin 93, constituye un abordaje de orientación dinámica para TLP, perspectiva interpersonal. PIR 12, pregunta 145. PIR 12, pregunta 145. La terapia interpersonal y del ritmo social está orientada al tratamiento de 1. Trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar, trastorno histriónico de personalidad, 4. Trastorno antisocial de personalidad y 5. Fobia social. La terapia interpersonal y de ritmo social está orientada al tratamiento de, respuesta es la 2, en el trastorno bipolar. Bipolar, la terapia interpersonal y del ritmo social. Estas psicoterapias son la terapia interpersonal y de ritmo social para el trastorno bipolar. PIR 14, pregunta 171. PIR 14, pregunta 171. La terapia interpersonal reconstructiva de Benjamin incluye como uno de los aspectos más relevantes en el tratamiento de TP, trastorno de personalidad. 1. Terapia cognitiva, terapia de grupo, terapia de exposición, terapia de solución de problemas emocionales y 5. El análisis estructural de la conducta social. En esa terapia, Benjamin incluye, la respuesta es la 5, el análisis estructural de la conducta social. La terapia reconstructiva interpersonal, IRT, es una psicoterapia para el tratamiento de personas con trastornos de personalidad, especialmente aquellas que no han sido ayudadas por otras terapias o medicamentos. Fue desarrollada por Lorna Smith Benjamin. PIR 13, pregunta 106. Desde la perspectiva cognitivo-comportamental para el tratamiento de trastorno esquizotípico de personalidad se recomienda 1. Terapia de exposición, 2. Técnicas cooperantes, 3. Terapia interpersonal, 4. Entrenamiento en mindfulness,
5. Entrenamiento en las habilidades sociales. La respuesta es entrenamiento en habilidades sociales. La 5. PIR 17, pregunta 122. En la terapia cognitiva para el tratamiento de trastornos de personalidad BEC 2005 se describen con detalle 3 estrategias y técnicas especializadas de tipo cognitivo, que son los sondeos cognitivos, abordar los esquemas y 1. Técnicas de flexibilización cognitiva. 2. Toma de decisiones. 3. Los juegos de rol. Y 4. Empleo de evocaciones de imágenes. La respuesta es la 2. Toma de decisiones. Sondeos cognitivos, abordar esquemas y toma de decisiones. Esta terapia cognitiva para el tratamiento de personalidades B 2005. Terapia basada en la mentalización. Pregunta 13, PIR 13, pregunta 107. La terapia basada en la mentalización se centra en 1. Fomento de la flexibilización del patrón de funcionamiento desadaptivo. 2. Las interpretaciones transferenciales que emergen en relación entre paciente y terapeuta. 3. La motivación, la promoción de la motivación para relacionarse con otros significativos y establecer límites seguros. 4. La regulación de las emociones. 5. La capacidad de adquirir un sentido de sí mismo y de los otros en términos de estados subjetivos y procesos mentales. La respuesta es la 5. La 5. La terapia basada en mentalización se centra en la capacidad de adquirir un sentido de sí mismo y de otros en términos de estados subjetivos y procesos mentales. Esta estrategia fue creada de Fonagy y Bateman para el trastorno de límites de personalidad. PIR 14, pregunta 170. PIR 14, pregunta 170. La orientación teórica de la terapia basada en mentalización para los trastornos de personalidad es 1. Cognitiva. 2. Psicodinámica. 3. Humanista. 4. Sistemática. Y 5. Comportamental. Voy a leer uno. Independientemente de la anulación de esa pregunta, parece que han anulado la pregunta, a realizar la aclaración de cuál sería la respuesta correcta si no hubiese habido una errata en la denominación de la mentalización así. PIR 16, pregunta 132. PIR 16, pregunta 132. La orientación teórica de la terapia basada en la mentalización para los trastornos de personalidad es 1. Cognitiva, psicodinámica, sistemática, gestáltica. La respuesta es 2. Psicodinámica. La orientación teórica basada en la mentalización para trastornos de personalidad es psicodinámica. PIR 12,
Pregunta 175. La terapia focalizada en la transferencia, Lamin, Lewin, Lenzenberger y Ernberg 2004. Tratamiento basado en la mentalización, Bateman y Fonagy 2001. Cuentan con resultados favorables aplicados al trastorno de personalidad. ¿Cuál? 1. Dependiente. 2. Límite. 3. Polarización. 4. Esquizoide. 5. Antisocial. El trastorno, la respuesta es la 2. Estas terapias han dado resultados favorables aplicados al trastorno de personalidad límite. Trastorno de personalidad límite. PIR 13. Pregunta 108. La terapia de esquemas de Jung para trastornos de personalidad deriva de 1. Terapia de aceptación y compromiso. 2. Terapia racional emotiva. 3. Terapia cognitiva de B. 4. Terapia de valoración cognitiva. 5. Terapia interpersonal. La respuesta es la 3. La terapia cognitiva de B. Deriva la terapia de esquemas de Jung. Deriva de terapia cognitiva de B. PIR 16, pregunta 133. Una de las características del programa STEP para el tratamiento de trastorno de personalidad es 1. Se trata de un tratamiento individual. 1. 2. Tratamiento de distintos formatos: individual, grupal, consultas telefónicas. 3. Su formato es exclusivamente grupal. Y 4. Su énfasis en la transferencia. Una de las características del programa STEP para tratamiento de trastorno de personalidad es, la respuesta es la 3. Su formato exclusivamente grupal. No tengo nada que decir, yo no estaba allí. Hay pruebas que indican lo contrario. ¿Qué pruebas? Tu ADN y una colilla de cigarrillo. Hago negocios aquí, será de hace días. Vengo con antigüedad. Eficacia de los tratamientos de los trastornos de personalidad. Guía tratamientos psicológicos eficaz. M. Pérez. Personalidad límite. Tipo 2. Terapia dialecto conductual y terapia de conducta. Llevarnos hasta el asesino. No quieres saber quién ha matado a los hombres. Tipo 3. Yo también. Experimental. Terapia cognitivo-conductual, terapia cognitiva breve, orientación dialéctica, terapia cognitivo-conductual multimodal, terapia multimodal, terapia psicodinámica, cognitivo-conductual, terapia psicoanalítica breve de grupo, terapia en grupo psicoanalítica, cognitivo-conductual, psicoterapia estructurada, terapia adleriana, terapia familiar sistemática, terapia de grupo, cognitivo-analítica, basada en la mentalización y terapia basada en la transferencia. Todo eso son terapias experimentales en personalidad límite, en trastorno de personalidad límite. En personalidad evitativa, es tipo 2, en M. Pérez, terapia de conducta, habilidades sociales y exposición. La evaporadora. Sí. En este país es ilegal. Por eso, porque la usaron sus hombres. Y Lo cierto es que el trastorno de personalidad en general, el tipo 3 es experimental. El trastorno de personalidad en general. Tipo 3, terapia cognitiva basada en los esquemas, terapia cognitivo-conductual, breve del grupo, psicoterapia intensiva, psicoterapia dinámica breve, terapia psicoanalítica breve en grupo, terapia psicoanalítica y cognitivo-conductual en grupo y terapia centrada en el cliente.
y terapias en el estudio, terapias de valoración cognitiva y análisis estructural del comportamiento social. Hemos hablado de trastornos de personalidad, trastornos de personalidad, trastornos de personalidad. Podemos volver con una orden judicial, no le servirá de nada. Hemos hablado de trastorno de personalidad límite, personalidad evitativa y trastornos de personalidad en general. Todo eso en trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad.